El ciervo ha sido un símbolo espiritual en muchas culturas a lo largo de la historia. Su presencia evoca gracia, renovación y conexión con lo divino. En este artículo exploraremos los diferentes significados espirituales del ciervo y cómo su mensaje puede influir en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has cruzado con un ciervo en un momento importante de tu vida? ¿Qué significado crees que tiene para ti? Comparte tu experiencia o lo que piensas sobre el simbolismo del ciervo. Tu opinión puede inspirar a otros. El ciervo como símbolo de renovación interior. El ciervo ha ocupado un lugar destacado en el imaginario simbólico de diversas culturas a lo largo de la historia. Su figura ha sido interpretada como un emblema de transformación, regeneración y renovación interior, debido tanto a sus características físicas como a su comportamiento en el entorno natural. Este animal, elegante y silencioso, habita en los márgenes del bosque, un espacio liminal que lo asocia con la frontera entre lo visible y lo invisible, lo consciente y lo inconsciente. Una de las razones por las que el ciervo representa la renovación interior se relaciona con la muda periódica de sus astas. Cada año, el ciervo pierde sus cuernos y los regenera, lo cual ha sido entendido simbólicamente como una muerte y renacimiento cíclicos. Esta capacidad de desprenderse de una parte de sí mismo y reconstruirla se ha interpretado como un proceso análogo al crecimiento espiritual o psicológico del ser humano, que necesita desprenderse de viejas estructuras, ideas o hábitos para poder avanzar hacia un estado más pleno de conciencia. En muchas tradiciones, el ciervo es considerado un guía o mediador entre mundos. En la mitología celta, por ejemplo, el ciervo blanco aparece como una criatura que conduce al protagonista hacia una búsqueda o revelación importante, muchas veces relacionada con el autoconocimiento. En otras culturas, como la indígena norteamericana, el ciervo es visto como un símbolo de sensibilidad, vigilancia y armonía con el entorno, cualidades necesarias para una introspección auténtica. El movimiento del ciervo también contribuye a su carga simbólica. Su desplazamiento ágil, silencioso y casi etéreo a través del bosque puede representar el tránsito cuidadoso por los caminos internos del ser. A diferencia de los animales que se imponen por la fuerza, el ciervo actúa con discreción y sutileza, lo que sugiere un tipo de fortaleza interior basada en la percepción, la atención y la adaptación. En este sentido, encarna una forma de sabiduría no agresiva que permite avanzar en el camino de la renovación personal sin confrontación directa, sino mediante la observación y la transformación gradual. Además, el ciervo es un animal que vive en constante alerta. Su capacidad para percibir los mínimos cambios en su entorno puede ser interpretada como una metáfora de la vigilancia interior que requiere cualquier proceso de autoconocimiento. La renovación interior no ocurre de manera automática. Exige un trabajo continuo de atención a los propios pensamientos, emociones y comportamientos. En ese sentido, el ciervo enseña que la transformación profunda depende de la capacidad de percibir con claridad los movimientos internos del alma. En contextos religiosos y místicos, el ciervo ha sido también asociado a la búsqueda del sentido trascendental. En el cristianismo, el Salmo 42 presenta la imagen del alma sedienta de Dios como la del ciervo que busca corrientes de agua. Esta metáfora ha sido ampliamente utilizada en la literatura espiritual para describir la búsqueda de renovación y plenitud interior que solo se alcanza a través de la conexión con una realidad superior. Finalmente, el ciervo, como símbolo de renovación interior, invita a una reflexión sobre el carácter cíclico de la existencia humana.
No hay desarrollo personal sin momentos de pérdida, de vacío o de silencio. Del mismo modo que el ciervo pierde sus astas antes de que crezcan unas nuevas, el ser humano necesita pasar por procesos de desprendimiento y espera para que surjan nuevas formas de ser, pensar y sentir. Este simbolismo no remite a una idea de progreso lineal, sino a una comprensión más orgánica de la transformación basada en los ritmos naturales de crecimiento y regeneración. En conclusión, el ciervo representa una figura arquetípica que sintetiza múltiples aspectos del proceso de renovación interior: desprendimiento, regeneración, atención, sensibilidad y conexión con lo trascendente. Su imagen permanece vigente como un modelo simbólico que inspira a quienes buscan una transformación profunda y auténtica de su ser. La conexión del ciervo con la naturaleza y los ciclos de la vida. El ciervo es un animal que mantiene una relación estrecha y evidente con los ritmos naturales. Su comportamiento, sus migraciones, su alimentación y su reproducción se encuentran profundamente ligados a los ciclos del entorno en el que vive. Esta conexión ha sido observada y registrada por diversas culturas a lo largo del tiempo, atribuyéndole un valor simbólico relacionado con la vida cíclica, el equilibrio ecológico y la continuidad biológica. El primer aspecto que revela esta conexión es el ciclo anual de las astas del ciervo. Cada año, el animal pierde sus cuernos y los regenera. Este proceso natural no depende de una elección o de un evento aislado, sino que está determinado por factores hormonales y ambientales, como la duración de la luz solar o la estación del año. Este fenómeno constituye un reflejo directo de los ritmos naturales y puede ser interpretado como una manifestación biológica de los ciclos de la vida: nacimiento, crecimiento, pérdida y renovación. La regeneración de las astas no solo tiene un valor fisiológico, sino que también sirve como indicador del estado de salud y madurez del animal, lo que afecta su posición dentro del grupo y su capacidad reproductiva. En segundo lugar, la vida del ciervo está regida por los cambios estacionales. Su alimentación varía según la estación del año. En primavera y verano se alimenta principalmente de brotes, hierbas y hojas, mientras que en otoño e invierno consume cortezas, ramas y musgos, adaptándose a la disponibilidad de recursos. Esta capacidad de adaptación lo convierte en un regulador ecológico dentro de su hábitat. Al consumir diferentes tipos de vegetación en distintas épocas del año, el ciervo contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas forestales. Además, su actividad de pastoreo influye en la dispersión de semillas y en la estructura vegetal del entorno. La reproducción del ciervo también está profundamente marcada por los ciclos naturales. La época de celo o berrea ocurre generalmente en otoño, cuando los machos compiten entre sí por el derecho a reproducirse. Este período está sincronizado con el calendario biológico de la especie, de modo que las crías nazcan en primavera, cuando las condiciones del entorno son más favorables para la supervivencia. Esta sincronización muestra la dependencia de la especie respecto al ritmo del clima y la vegetación, reforzando su papel como integrante funcional de un sistema ecológico mayor. La movilidad del ciervo también obedece a patrones cíclicos. En ciertas regiones, los ciervos realizan migraciones estacionales en busca de alimento o condiciones más benignas, desplazándose entre zonas altas y bajas. Estos movimientos contribuyen a la dinámica del paisaje y generan vínculos ecológicos entre diferentes áreas geográficas. Además, sirven como mecanismos de autorregulación poblacional y de renovación del ecosistema, ya que evitan el sobrepastoreo y permiten la regeneración de los recursos naturales. Desde una perspectiva ecológica, el ciervo
Forma parte de las cadenas tróficas como herbívoro, siendo presa de grandes carnívoros y depredadores naturales. Este rol dentro del ciclo alimenticio lo convierte en un eslabón importante para mantener el equilibrio entre especies. La presencia del ciervo en un ecosistema sano es también un indicador de biodiversidad y de funcionamiento adecuado del entorno natural. En las culturas tradicionales, la observación del comportamiento del ciervo ha permitido desarrollar calendarios agrícolas y previsiones climáticas, ya que su actividad sirve como indicador de cambios estacionales. En algunas cosmovisiones indígenas, el ciervo es considerado un ser vinculado a la tierra y a los ciclos vitales, lo cual refuerza la percepción de que su existencia está integrada en un entramado mayor de relaciones entre organismos y elementos del paisaje. En resumen, el ciervo mantiene una conexión profunda y estructural con la naturaleza a través de su fisiología, comportamiento, reproducción y ecología. Su vida se despliega en sintonía con los ciclos naturales, lo que lo convierte en un ejemplo representativo de cómo los seres vivos están insertos en ritmos biológicos y ambientales que los trascienden. La existencia del ciervo ilustra la interdependencia entre los organismos y su entorno, así como la necesidad de respetar y comprender los ciclos de la vida para preservar el equilibrio de los ecosistemas. El ciervo, en las tradiciones indígenas americanas. En las tradiciones indígenas americanas, el ciervo ocupa un lugar significativo dentro del sistema simbólico, espiritual y cultural de numerosos pueblos. Su figura está asociada a cualidades específicas, a relatos mitológicos y a prácticas ceremoniales que reflejan una visión del mundo en la cual los animales no son simplemente seres biológicos, sino entidades con roles específicos en el equilibrio de la vida, en la enseñanza moral y en la conexión con el mundo espiritual. Entre muchas naciones indígenas de América del Norte, el ciervo es considerado un ser sagrado y un maestro de vida. En relatos de origen y leyendas orales, el ciervo aparece como una figura que transmite conocimientos sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Su comportamiento reservado, su agilidad y su relación con el bosque lo convierten en un símbolo de sabiduría, vigilancia y respeto. Estas características no son vistas de forma abstracta, sino como enseñanzas prácticas que orientan las acciones humanas, especialmente en lo relativo a la caza, el uso responsable de los recursos y la convivencia con otras formas de vida. En algunas culturas, como la de los Lakotas, los Cherokees o los Hopis, el ciervo es vinculado con el ciclo de la vida y con la provisión de sustento. Su carne, piel, huesos y tendones eran utilizados para alimentación, vestimenta, herramientas y rituales. Este uso integral del animal estaba acompañado por una profunda actitud de respeto en la que se agradecía espiritualmente al ciervo por ofrecer su vida. No se trataba de una explotación indiscriminada, sino de una relación regulada por normas éticas y por una comprensión del ciervo como ser dotado de espíritu. En este sentido, el acto de cazar implicaba también una dimensión ceremonial y espiritual. En las prácticas chamánicas, el ciervo aparece como un animal de poder o guía espiritual. Según algunas tradiciones, los chamanes pueden recibir la visita del espíritu del ciervo en sueños o visiones, lo que indica un momento de transformación, aprendizaje o conexión con otros planos de existencia. El ciervo, en estos contextos, actúa como mediador entre el mundo humano y el mundo invisible, sirviendo como puente para acceder a conocimientos que no son accesibles por medios ordinarios.
Su aparición puede señalar la necesidad de introspección, de cambio de dirección o de conexión con las fuerzas de la naturaleza. Entre los pueblos mesoamericanos, como los huicholes, Wixárikari, del occidente de México, el ciervo también tiene un papel central en el pensamiento ritual. En su cosmología, el ciervo azul, Maaracuica, es considerado una de las encarnaciones del maíz, el peyote y el fuego, elementos sagrados fundamentales para la existencia. Los huicholes realizan peregrinaciones a sitios sagrados, donde participan en rituales que recrean el recorrido mítico del ciervo y su sacrificio, el cual da origen a la vida espiritual y material del pueblo. Estas ceremonias tienen un carácter altamente simbólico, y la figura del ciervo actúa como un intermediario entre los antepasados, los dioses y los seres humanos. En los Andes y otras zonas del sur del continente, aunque el ciervo no tiene la misma centralidad que en las culturas del norte, también aparece en relatos y representaciones vinculadas al paisaje y al ciclo agrícola. El taruca, o venado andino, es considerado un animal vigilante de los cerros, asociado a veces a los espíritus de las montañas o apus. Su aparición en ciertos contextos se interpreta como un mensaje del entorno natural o como señal de desequilibrio ecológico. Cabe destacar que en muchas de estas tradiciones, el ciervo no es visto de forma aislada, sino como parte de un entramado relacional en el que todos los seres, animales, plantas, ríos, montañas y humanos, tienen agencia y propósito. Esta visión integradora contrasta con perspectivas utilitaristas y refuerza el lugar del ciervo como participante activo en la red de la vida. En conclusión, el ciervo en las tradiciones indígenas americanas es una figura compleja que combina funciones simbólicas, prácticas y espirituales. Representa el equilibrio con la naturaleza, la enseñanza moral, la conexión con el mundo espiritual y el sustento material. Su presencia en mitos, rituales y visiones refleja una concepción del mundo en la que los animales son portadores de sentido y actores dentro de una realidad viva, interdependiente y cíclica. El significado del ciervo en el chamanismo. En el contexto del chamanismo, el ciervo es considerado una figura con múltiples niveles de significado, vinculado tanto al mundo natural como al mundo espiritual. Su presencia aparece con frecuencia en visiones, rituales, mitologías y prácticas de sanación, donde desempeña funciones específicas como guía, protector, mensajero o símbolo de transformación. El chamanismo, entendido como un conjunto de prácticas espirituales ancestrales orientadas a la conexión entre el ser humano y el universo invisible, reconoce en el ciervo un intermediario válido entre dimensiones distintas de la existencia. Una de las principales funciones del ciervo en el chamanismo es la de animal de poder. En este rol se le atribuyen cualidades que el practicante puede incorporar a su vida o a su trabajo espiritual. El ciervo representa la capacidad de moverse con agilidad entre mundos, el dominio del territorio natural y la sensibilidad a las energías sutiles. Su comportamiento en la naturaleza, reservado, atento, adaptativo, lo asocia con la percepción aguda, la vigilancia continua y la habilidad para detectar lo invisible antes de que se manifieste. Estas características lo convierten en un aliado ideal en viajes chamánicos, donde el objetivo es atravesar estados no ordinarios de conciencia en busca de conocimiento, sanación o guía. En muchas culturas chamánicas, el ciervo es también un símbolo de tránsito entre planos. Su figura suele aparecer en las visiones o sueños que marcan el inicio del camino del chamán o de alguna transformación interna. En estos contextos, el ciervo puede conducir al practicante hacia lugares sagrados, cuevas interiores, fuentes de sabiduría o entidades espirituales.
no actúa como un maestro que habla, sino como una presencia que señala direcciones o activa procesos de cambio. En este sentido, el siervo es percibido como un puente entre el mundo físico y el espiritual, facilitando el acceso a realidades ocultas. En ciertas tradiciones, el siervo participa en rituales de sanación. Su imagen puede ser invocada o visualizada durante sesiones para restablecer el equilibrio energético de una persona. En estos casos, el siervo actúa como canal de purificación o renovación, ayudando a liberar cargas emocionales, bloqueos mentales o enfermedades espirituales. Este uso simbólico no está basado en la idea de curación directa por parte del animal, sino en su función como arquetipo que activa recursos internos del paciente o del chamán. En algunas culturas indígenas de América del Norte y Asia, se considera que los espíritus del bosque y de los animales pueden manifestarse bajo la forma del ciervo. En estas tradiciones, el chamán entra en comunicación con estos espíritus mediante cantos, danzas, ingestión de plantas sagradas o técnicas de trance. La aparición del ciervo en estas experiencias es vista como un mensaje importante o como una confirmación de que el ritual está siendo escuchado y acompañado por fuerzas superiores. También se observa en el chamanismo un uso ritual del ciervo como figura que representa la regeneración. Esto se vincula a su ciclo biológico de renovación de las astas. Este hecho natural se interpreta como una muestra de la capacidad de desprenderse de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Así, el ciervo se convierte en un símbolo operativo dentro de las ceremonias de paso, en las que se marca el fin de una etapa vital y el inicio de otra. En este contexto, su imagen puede estar presente en máscaras, tótems, instrumentos rituales o narrativas orales. En algunas cosmovisiones siberianas y altai, el ciervo también desempeña un papel importante en el imaginario chamánico. Por ejemplo, se cree que ciertas almas viajan hacia el más allá montadas sobre un ciervo o guiadas por uno. En estos relatos, el animal aparece como conductor de las almas o como acompañante del chamán durante sus viajes al mundo de los muertos. Este papel refuerza la función psicopompa del ciervo, es decir, su capacidad para guiar entre la vida y la muerte, entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. En conclusión, el significado del ciervo en el chamanismo está vinculado a su papel como intermediario espiritual, guía de transformación, símbolo de percepción elevada y emblema de renovación. Su presencia en rituales, visiones y prácticas de sanación refleja una concepción del mundo en la que los animales no son meramente parte de la naturaleza visible, sino agentes activos en procesos internos, espirituales y colectivos. El ciervo, dentro del pensamiento chamánico, constituye una figura esencial para comprender las conexiones entre el ser humano, el entorno natural y las dimensiones invisibles de la existencia. El ciervo como guía espiritual o animal de poder. En diversas tradiciones espirituales y sistemas simbólicos, el ciervo es reconocido como un guía espiritual o animal de poder, desempeñando un papel importante en el desarrollo interior y en la relación del ser humano con el mundo invisible. Dentro del marco de las creencias asociadas al animismo, el chamanismo y otras cosmovisiones indígenas, se entiende que cada persona puede estar acompañada por un espíritu animal que actúa como guía, protector o espejo de ciertas cualidades personales. El ciervo, en este contexto, ocupa un lugar relevante debido a sus características naturales y a su conducta en el entorno. Como guía espiritual, el ciervo representa la orientación sutil e intuitiva en los momentos de transición o búsqueda. Se asocia con caminos que no se transitan a través de la fuerza ni del control, sino mediante la percepción, la observación y el respeto por el ritmo propio del entorno.
Quienes se vinculan con el ciervo como animal de poder suelen identificar en él una capacidad para avanzar con prudencia, adaptarse al medio, detectar amenazas con antelación y mantenerse en equilibrio con el mundo natural. Estas cualidades se transfieren simbólicamente al proceso interior de quien lo toma como referente espiritual. El ciervo también simboliza la capacidad de movimiento entre lo visible y lo invisible. Su vida en los márgenes del bosque, su agilidad y su silencio lo conectan con realidades que escapan a la percepción ordinaria. Por esta razón, en el simbolismo del animal de poder, el ciervo es visto como un mediador entre dimensiones, capaz de guiar a las personas en estados no ordinarios de conciencia, especialmente en prácticas de meditación, sueños lúcidos o viajes interiores. Su aparición en sueños, visiones o rituales suele interpretarse como una señal de que es necesario escuchar con mayor atención los mensajes del inconsciente o del entorno espiritual. Otra característica atribuida al ciervo como animal de poder es su capacidad de regeneración. Esto se vincula a la muda periódica de sus astas, un fenómeno natural que ha sido interpretado simbólicamente como una manifestación de ciclos de muerte y renacimiento. En este sentido, el ciervo se relaciona con procesos personales de cambio, renovación o transformación interior. Su guía es asociada a la superación de etapas, al desprendimiento de cargas innecesarias y a la apertura hacia nuevas posibilidades. No representa una ruptura violenta con el pasado, sino una transición gradual y armoniosa. El comportamiento del ciervo también aporta claves para su comprensión como guía espiritual. Su actitud reservada, la atención constante a su entorno y su capacidad de respuesta rápida lo convierten en una figura ligada a la vigilancia interior y al equilibrio emocional. En este sentido, se le vincula con personas que requieren o valoran la calma, el análisis cuidadoso de las situaciones y la búsqueda de soluciones sin confrontación directa. El ciervo enseña a actuar sin agresividad, pero con firmeza, y a avanzar incluso en terrenos inciertos. En algunas tradiciones específicas, como las indígenas de América del Norte, el ciervo es considerado una fuente de enseñanzas morales. Su papel como proveedor, por su carne, piel y huesos, lo convierte en un símbolo de generosidad y entrega, pero también de responsabilidad. Aquellos que lo reconocen como animal de poder están llamados a actuar con respeto, a cuidar de otros y a mantener el equilibrio con el entorno. No se trata de un símbolo de dominio, sino de interdependencia y conciencia relacional. El ciervo también puede aparecer como guía en momentos de crisis, retiro o introspección. Su aparición puede indicar la necesidad de alejarse temporalmente de entornos ruidosos o agresivos para recuperar claridad y orientación. En este caso, el ciervo representa la guía hacia un espacio interno de reflexión o la búsqueda de un territorio seguro desde donde reorganizar las propias ideas o emociones. Su guía no impone un camino único, sino que acompaña en la exploración de rutas posibles. En prácticas contemporáneas de espiritualidad y autoconocimiento, el ciervo sigue siendo invocado como símbolo de sensibilidad, intuición y conexión con los ciclos de la vida. Se utiliza en meditación guiada, en visualizaciones o en terapias que integran arquetipos animales como elementos activos en el proceso de transformación personal. También aparece en cartas oraculares, amuletos o relatos de iniciación como una figura que orienta y protege. En conclusión, el ciervo como guía espiritual o animal de poder representa una serie de cualidades asociadas a la percepción fina, la renovación cíclica, la transición consciente y el respeto por el entorno.
Su presencia simboliza un acompañamiento silencioso pero constante en los procesos internos del ser humano, ofreciendo una orientación basada en la observación, la adaptación y la armonía con los ritmos naturales. Dentro del sistema simbólico en el cual se inscribe, el ciervo actúa no como una fuerza impositiva, sino como un modelo de sabiduría discreta y conexión profunda con la vida. La simbología del ciervo en los sueños. En el estudio de los sueños, desde perspectivas simbólicas, antropológicas y psicológicas, la aparición del ciervo ha sido interpretada como un elemento cargado de significados estructurales relacionados con la percepción, la transformación y la conexión con los ciclos naturales. El ciervo, al manifestarse en el ámbito onírico, no es comprendido simplemente como un animal presente en el sueño, sino como una representación activa de procesos internos y de señales del inconsciente. En primer lugar, el ciervo suele asociarse en los sueños a la noción de guía. Su presencia puede indicar que el soñante se encuentra en un momento de búsqueda o tránsito y que necesita orientación. La figura del ciervo en este contexto actúa como señal de que existe un camino disponible, aunque no necesariamente visible de inmediato. El soñante es llamado a prestar atención a lo sutil, a los detalles del entorno y a las intuiciones que puedan estar surgiendo en su vida consciente. Otra interpretación frecuente del ciervo en sueños se relaciona con la renovación. Esto se conecta simbólicamente con la característica biológica del animal de perder y regenerar sus astas. Soñar con un ciervo en estos casos puede reflejar un proceso de desprendimiento de aspectos antiguos de la identidad, la superación de una etapa vital o la preparación para asumir una nueva fase. Este tipo de sueño puede aparecer antes o durante transiciones importantes, como cambios de residencia, relaciones, trabajo o etapa de vida. Cuando el ciervo aparece en movimiento, huyendo o atravesando un bosque, suele interpretarse como una representación del deseo de libertad, de evasión de responsabilidades o de necesidad de refugio interior. También puede señalar una actitud de vigilancia interna, es decir, un estado de alerta emocional frente a situaciones del entorno que aún no se procesan de forma consciente. En estos casos, se recomienda observar no solo la presencia del ciervo, sino el contexto del sueño, el paisaje, la hora del día, los sonidos o cualquier otro símbolo que aparezca junto al animal. En contextos culturales específicos, como en tradiciones indígenas americanas o en registros de la mitología europea, el ciervo en sueños es considerado una figura que comunica con lo espiritual. Su aparición puede estar asociada a mensajes de antepasados, a señales del mundo invisible o al llamado a realizar una práctica de introspección. En este marco, el ciervo actúa como mediador entre el mundo cotidiano y los niveles profundos de la psique. Soñar con un ciervo herido o en peligro, por otro lado, puede reflejar aspectos internos del soñante que se encuentran debilitados, descuidados o vulnerables. Este sueño suele requerir atención, ya que señala un conflicto emocional o un desequilibrio que debe ser restaurado. En estos casos, la simbología del ciervo sirve como espejo del estado anímico y como advertencia del inconsciente. En los sueños lúcidos o rituales, el ciervo también puede actuar como guía de un viaje onírico hacia territorios desconocidos. En estas experiencias, el soñante puede interactuar conscientemente con el animal, seguirlo o incluso comunicarse con él. Este tipo de sueño es común entre personas que practican meditación, chamanismo o exploración del inconsciente, y su contenido suele tener implicaciones directas en decisiones o comprensiones posteriores en la vida del soñante. Finalmente, el color, el tamaño, el comportamiento y el entorno del ciervo en el sueño
también son factores relevantes en su interpretación simbólica. Un ciervo blanco, por ejemplo, puede representar pureza o revelación. Un ciervo oscuro puede estar relacionado con aspectos ocultos o reprimidos de la personalidad. Un ciervo en un campo abierto puede simbolizar claridad, mientras que uno en un bosque denso puede aludir a zonas aún no exploradas del inconsciente. Invitación a la audiencia. Si alguna vez soñaste con un ciervo, deja un comentario con «Soñé con un ciervo y entendí el mensaje». Si reconoces en este símbolo una señal de cambio, transición o búsqueda, escribe en los comentarios «El ciervo me mostró el camino». Y si estás en un proceso de transformación interior, comparte con «El ciervo está en mi sueño y en mi vida». Tu experiencia puede enriquecer la comprensión colectiva de este símbolo universal. El papel del ciervo en la mitología celta. En la mitología celta, el ciervo desempeña un papel central como símbolo de la naturaleza salvaje, la renovación cíclica y la conexión con lo divino. Su figura aparece en numerosos relatos, leyendas y representaciones arqueológicas, tanto en contextos rituales como mitológicos. En este sistema de creencias, profundamente vinculado a la tierra y sus ciclos, el ciervo representa una fuerza intermediaria entre el mundo humano y las dimensiones espirituales o sobrenaturales. El ciervo es considerado un mensajero del otro mundo, un reino paralelo que en la cosmología celta no está separado por barreras absolutas, sino por velos que se pueden cruzar en momentos específicos o mediante estados especiales de conciencia. Según diversas narrativas, el ciervo guía a los héroes o buscadores hacia portales ocultos, bosques sagrados o encuentros con seres del más allá. En este contexto, su aparición no es accidental, sino una señal que marca el inicio de un viaje iniciático o de transformación interior. Un ejemplo representativo se encuentra en la figura del ciervo blanco, que aparece en múltiples mitos celtas como un ser que no puede ser capturado. Su persecución por parte de los humanos simboliza el intento de alcanzar lo sagrado o lo oculto. El ciervo blanco, además, suele conducir a los protagonistas hacia realidades paralelas, donde se enfrentan a pruebas que revelan verdades profundas o permiten acceder a sabidurías olvidadas. En algunos casos se considera una manifestación de los dioses o una encarnación de espíritus tutelares. El ciervo también está vinculado a la figura de Cernunnos, una deidad celta asociada a la fertilidad, los animales, los bosques y los ciclos naturales. Cernunnos es representado con astas de ciervo, lo cual refuerza la relación simbólica entre el ser humano divinizado y el mundo animal. En esta representación, las astas no solo simbolizan poder, sino también renovación, ya que son estructuras que se caen y vuelven a crecer cíclicamente. Esta cualidad refuerza la asociación del ciervo con la transformación y el paso del tiempo. En los antiguos relatos irlandeses y galeses, los ciervos aparecen con frecuencia como animales asociados a lo femenino sagrado y a figuras como las diosas cazadoras o protectoras del bosque. En estas historias, el ciervo representa la conexión profunda entre la vida silvestre y la espiritualidad. También puede aparecer como forma adoptada por ciertas entidades mágicas o como símbolo de fertilidad y abundancia. El papel del ciervo en las prácticas rituales también es significativo. En algunos contextos arqueológicos se han encontrado restos de ciervos junto a figuras humanas con atributos animales, lo cual sugiere que el ciervo era visto como una vía de comunicación con el mundo espiritual. Además, la caza ritual del ciervo tenía un carácter simbólico, más allá del acto físico, funcionando como dramatización de los ciclos de muerte y renacimiento presentes en la naturaleza. Las astas del ciervo, en particular, son interpretadas como símbolos de elevación espiritual.
Su forma ramificada recuerda el crecimiento de los árboles y los caminos múltiples del conocimiento. En ciertos objetos rituales y decoraciones celtas, las astas se combinan con espirales y nudos, indicando su papel dentro de una red cósmica de energía y vida. En conclusión, en la mitología celta, el ciervo no es un simple animal del bosque, sino una figura cargada de simbolismo que opera como guía, mediador, transformador y representante de lo sagrado. Su papel se extiende desde la narrativa mítica hasta el ritual, siempre asociado a conceptos de renovación, tránsito y sabiduría natural. Esta conexión perdura en el imaginario cultural europeo, donde el ciervo continúa siendo una imagen de respeto, poder cíclico y conexión con las fuerzas invisibles de la tierra. Invitación a la audiencia. Si el ciervo te ha guiado en tus propios caminos de búsqueda espiritual, comenta: el ciervo abrió la puerta a lo sagrado. Si sentiste alguna vez una conexión con este símbolo celta, escribe: sigo al ciervo hacia el otro mundo. Y si ves en el ciervo una figura de transformación, comparte con: el ciervo está en mi camino interior. Tu comentario puede formar parte de esta red de saber colectivo.